Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Hola niños, reciban un saludo cordial del profesor Juan Carlos Acosta Salazar. Les doy la bienvenida a una sesión más del curso de comunicación. Nuestro tema del día de hoy es palabras que se escriben juntas y separadas. En nuestro español tenemos muchas palabras que tienen sonidos similares, sonidos iguales. Por ejemplo, si no. Cuando tú pronuncias estas dos palabritas, es complicado encontrar la diferencia por el simple hecho que ambas palabritas suenan parecidas, ¿sí? El día de hoy vamos a tratar de algunas palabritas más conocidas que se escriben juntas y que se escriben separadas. Cuando se escriben juntas significa otra cosa y cuando se escriben separadas significa otra cosa. El tema del día de hoy nos va a ayudar mucho en nuestra escritura. Nos va a ayudar mucho en la redacción de textos. Muy bien. Dicho esto, vemos el primer caso. Dice, se escriben juntas. En este lado se escriben separados por este lado. Vemos la primera palabrita, la más usada. ¿Por qué y por qué? Esto está juntas, ¿no? Está escrita juntas. Muy bien, porque es juntas, ¿ya? Y sin tilde. ¿Y por qué separados con tilde? Vemos cuando se utiliza porque juntas y sin tilde. Miren acá, chancones, ¿ah? Miren acá. Se utiliza cuando es respuesta. Vas a utilizar cuando quieres dar una respuesta, ¿ya? Y el por qué separado con tilde se utiliza o van a utilizar ustedes cuando quieren hacer ¿Una qué, profesor? Mira acá todos, ¿ah? Cuando quieren hacer una pregunta, ¿ya? Ahí está, pregunta. Vuelvo a repetir. ¿Por qué se utiliza cuando es respuesta? Cuando quieren dar una respuesta. Y el por qué separado con tildes se utiliza cuando es pregunta, cuando ustedes quieren hacer una pregunta, ¿ya? Empecemos por este lado para que sea más bonito, para que sea más entendible. Lo que vamos a hacer es completar en estas oraciones, ¿sí? Primero vemos esta oración. No hiciste la tarea. Supongamos que tu mamá te dice, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿Te está preguntando o te está dando una respuesta? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no hiciste la tarea? A ver, niños, ¿qué dicen ustedes? ¿Te está dando una respuesta o te está preguntando? Profesor, me está preguntando. Muy bien. ¿Y cuál se utiliza cuando es pregunta? Se utiliza el ¿por qué? Separado y con tilde. ¿Ah? Muy bien, entonces ahí está. El por qué separado con tilde. No te olvides, ¿ah? ¿Por qué separado con tilde se utiliza cuando es pregunta? Tu mamá te dice, vuelvo a repetir, ¿por qué no hiciste la tarea? Eso te pregunta tu mamá. ¿Y tú qué le respondes? Miren acá todos, sígueme. ¿Tú qué le respondes? Porque estaba muy enfermo. ¿Con cuál estás respondiendo? Con esto, porque esto es de
respuesta, ¿no? Porque estaba, ahí está, porque estaba muy enfermo. Espero que me dejo entender. Muy bien, ahora vemos la segunda oración. Dice, vamos a imaginar que tú le preguntas a tu mamá. Tú le vas a hacer una pregunta a tu mamá. Le vas a decir, ¿por qué estamos encerrados? ¿Cuál estás utilizando? ¿Esto o esto? Profesor, estoy utilizando el por qué separado y con tilde. Porque estás haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué estamos encerrados? Muy bien, ahí vas a utilizar el por qué. ¿Por qué, no? ¿Por qué separado con tilde? ¿Ah? ¿Y tu mamá qué te va a responder? ¿Con cuál te va a responder? ¿Con esto o con esto? Profesor, con esto. Muy bien. Tu mamá te va a responder porque estamos en aislamiento social, ¿no? Te está dando una respuesta. Y cuando ustedes quieren dar una respuesta, van a utilizar esto, ¿ya? Que es, ahí está, porque estamos en aislamiento social. Está dando una respuesta. Otro ejemplito bien bonito. Supongamos que dos amigos, ¿ya? Dos amigos. El chico le dice a la señorita, ¿por qué te fuiste? ¿Cuál estoy utilizando? ¿La primera o la segunda? ¿Por qué te fuiste? Le dice. Profesor, estoy utilizando la segunda porque el chico le está haciendo una pregunta, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Y la chica, ¿sabes qué le responde? Todos atentos, ¿ah? ¿Saben qué le responde? Porque no te amo. ¿Con cuál está respondiendo? ¿Con la primera o con la segunda? Profesor, está respondiendo con la segunda, porque la segunda es de respuesta, perdón, la primera es de respuesta, ¿ya? La primera es de respuesta. Cuando dice, porque no te amo, está respondiendo con esto, porque esto es de respuesta. Muy bien. Estas dos palabritas se utilizan en el curso de comprensión lectora. Por ejemplo, cuando se te presentan textos y te preguntan, ¿no? Te dice, ¿por qué el personaje era malo? Eso es la pregunta. ¿Cuál estoy utilizando? ¿La primera o la segunda? ¿Por qué el personaje era malo? Estoy utilizando la segunda porque es una pregunta, ¿no? Y tú respondes, ¿ya? Porque de niño lo maltrataron, ¿no? ¿Por qué el personaje era malo? Porque de niño lo maltrataron. Está respondiendo con esto. No te olvides, ¿ah? Cuando ustedes quieren dar una respuesta, siempre van a utilizar esto, ¿ya? Y cuando quieren hacer una pregunta, siempre van a utilizar el por qué separado y con tilde. Muy bien. Ahora pasamos a otro caso particular. ¿Por qué juntas y con tilde? ¿Ah? ¿Cuándo se utiliza el por qué juntas con tilde? Cuando es razón, motivo, ¿sí? Cuando es razón, motivo. Les doy una pista más. Van a utilizar esto cuando es encabezado por la palabrita el, ¿ya? Cuando es encabezado por la palabrita el. Es decir, antes que utilizas esto, tiene que estar la palabrita el. Así, ¿ven? De esta manera, ¿ya? Antes del por qué,
tiene que estar la palabrita él, ¿sí? Vemos el ejemplo. Nadie entendió el porqué de su actitud. Acá estamos utilizando juntas y con tilde, ¿ya? Juntas y con tilde. Otra pista más. ¿Cuándo ustedes van a saber si están utilizando bien o no el porqué juntas con tilde? Cuando le pueden reemplazar por cualquiera de estas dos palabritas. Cuando lo pueden reemplazar por cualquiera de estas dos palabritas. Vemos aquí. Nadie entendió el motivo de su actitud. ¿Tiene coherencia o no? Sí, ¿verdad? Esta palabrita, ¿por qué lo estamos reemplazando por motivo? ¿Ya? Lo estamos reemplazando por motivo. Cuando ustedes lo reemplazan y la oración tiene coherencia, van a saber que están utilizando bien esto, ¿ya? El por qué juntas con tilde. No te vayas a olvidar. ¿Por qué juntas con tilde es razón, motivo? Muy bien. Ahora pasamos a la siguiente. El por qué es separado, pero sin tilde, ¿ah? El por qué es separado, pero sin tilde. El ejemplo es, este es el motivo porque, vamos a completarlo acá, porque te llamé, ¿ya? ¿Cuándo vas a saber si estás utilizando bien o no esto, el por qué separado sin tilde? Cuando al medio de estas dos palabritas, al medio, miren acá, al medio de estas dos palabritas, lo puedes colocar el o la, ¿ya? Si lo colocas al medio, cualquiera de estos dos, la oración va a tener coherencia. Si tiene coherencia, quiere decir que estás utilizando bien el por qué separado sin tilde, ¿ah? A ver, vemos. Este es el motivo por el que te llamé. Por él, ¿no? Sí tiene coherencia, ¿ya? Sí tiene coherencia. Entonces acá al medito le estamos poniendo él, ¿sí? Muy bien. Estos son los más usados. Los más usados es la primera y la segunda. Esos dos son los más usados. La cuarta ya no se usa demasiado, ¿sí? Ya no se usa demasiado. Muy bien. Ahora pasamos a otro caso. Si no, ¿ya? Si no. ¿Se dan cuenta? Tienen sonidos similares, casi iguales, ¿no? Es por ello que al momento de pronunciar estas dos palabritas, no sabemos si estamos utilizando bien o estamos utilizando mal. Pero al momento de escribir, sí tenemos que tener mucho cuidado, porque esto significa otra cosa y esto significa otra cosa. Muy bien, vemos. ¿Cuándo vas a utilizar? No te voy a decir qué es nada, ¿ya? Para que me entiendas así de rápido. ¿Cuándo vas a utilizar el signo juntos? Mira acá. ¿Cuándo vas a utilizar esto? Mírenme acá, niños, todos atentos. ¿Cuándo vas a utilizar? Todos atentos, ¿ah? Cuando le antecede una negación, ¿ya? Cuando le antecede una negación. No fue él, sino yo, ¿ya? Vas a utilizar el signo juntos cuando antes hay una negación. Cuando le antecede una negación, ¿ya? Ahí está la negación, ¿eh? El no es la negación. En otras palabras, cuando vas a utilizar el signo juntos,
cuando antes hay la palabrita no. Cuando antes hay la palabrita no, ¿ya? Ahí vas a utilizar el sino juntas, ¿sí? ¿Me dejo entender? No fue él, sino yo, ¿ya? Ahí vas a utilizar. Cuando, vuelvo a repetir, cuando le antecede, cuando antes está la palabrita no. Otro ejemplito bien bonito. No iré al parque, sino al cine. No iré al parque, sino al cine. ¿Ya? Vuelvo a repetir. No iré al parque, sino al cine. ¿Cuál utilizas? ¿Esto o esto? Profesor, utilizo esto. ¿Por qué? Porque antes hay una negación, porque antes está la palabrita no. Escuchen bien, ¿ah? No iré al parque, sino al cine. La palabrita, antes está la palabrita no. Ahí vas a utilizar esto, ¿ya? El sino juntos. Muy bien. También sino juntos significa sustantivo, ¿ya? El sino juntos también significa sustantivo. Sustantivo que hace alusión a destino, ¿ya? Sustantivo que hace alusión a destino. Es decir, el sino juntos también significa destino. Vuelvo a decir, el sino juntos también significa destino, ¿ya? Vemos en el ejemplo. Su sino era el mejor. Su sino era el mejor. ¿Cuándo te vas a dar cuenta si estás utilizando bien o no? Cuando lo puedes reemplazar por la palabrita por la palabrita destino, ¿ya? Cuando lo puedes reemplazar por la palabrita destino. Su destino era el mejor, ¿no? Ahí estás reemplazando y la oración tiene coherencia. Es decir que está bien utilizado esta palabrita, el sino juntos, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Ahora vemos sino separado. Sino separado. ¿Cuándo se utiliza el sino separado? Miren acá, todos prestan atención, ¿ah? El sino separado se utiliza cuando es una condición. Cuando es una condición. Ahí está. Cuando es una condición, ¿ya? Vemos en el ejemplo. Si no estudias, no progresarás. Es una condición, ¿no? Si no estudias, no progresarás. Acá estamos utilizando el sino separado, ¿ya? El sino separado, ahí está. Es una condición. Si no estudias, no vas a aprobar el curso. Si no estudias, no vas a progresar. Es una condición, ¿no? Tienes que estudiar para que progreses. Muy bien. Otro ejemplito. ¿Cómo quieres obtener buenas calificaciones si no estudias lo suficiente? También es una condición. ¿Cómo quieres obtener buenas calificaciones si no estudias lo suficiente? Ahí está. Sí, muy bien. Separado. Otro ejemplito bien bonito. Tú le dices a tu mamá: si no me das dinero, no voy a la escuela. Si no me das dinero, no voy a la escuela. ¿Cuál estás utilizando? ¿La primera o la segunda? ¿Juntas o separado? A ver, ¿cuál estás utilizando? Si no me das dinero, no voy a la escuela. Profesor,
Estoy utilizando la segunda. Estoy utilizando separado. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una condición, ¿no? Tu mamá primero te tiene que dar dinero para que vas a la escuela. Eso es una condición. Si no me das dinero, no voy a la escuela. Ahora vemos más casos. También juntas y con tilde también separadas. Tampoco juntas, tampoco separadas. Demás juntas y demás separadas. Asimismo juntas y asimismo separadas. Muy bien. Vemos el primero. También. También juntas y con tilde significa afirmación, ¿ya? Significa afirmación. Vemos en los ejemplos. Yo también tengo mi celular. Acá se completa con también juntas porque estás afirmando, ¿ya? Muy bien, entonces completamos con también porque es una afirmación. También. Con tilde, ¿ah? Muy bien. La siguiente. Ella también está feliz. ¿Separadas o juntas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Separadas o juntas? Ella también está feliz. Juntas, ¿verdad? Porque estás afirmando. Muy bien, entonces también juntas. Ahí está. No te olvides. También se escriben juntas cuando es afirmación. Otro ejemplito bien bonito. Yo también iré al mercado. Estás afirmando. Yo también tengo mis mascarillas. Estás afirmando. Ahí se escribe también juntas. ¿Ah? Muy bien. Ahora vemos también separadas. Es cuando hace alusión al adverbio de modo. Adverbio de modo. ¿Sí? Muy bien. Ahí tenemos. Estuvo tan bien la clase que lo volvieron a realizar. Tan bien. Separado. Ahí está. El adverbio de modo responde a la pregunta ¿cómo? ¿Ya? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Tan bien? El adverbio de modo responde a la preguntita ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo estuvo la clase? ¿Tan bien? Muy bien. Vemos el siguiente caso. Tampoco. Tampoco. Juntas hace referencia a negación, ¿ya? Juntas tampoco hace referencia a negación. Por ejemplo, ese alumno tampoco cumplió con la tarea. Hace referencia a negación, tampoco, estás negando. Muy bien. Entonces acá, tampoco, ¿ya? Muy bien, seguimos. Y tampoco separados. Y con N significa cantidad, ¿ya? Significa cantidad. Hace referencia a cantidad. Hace referencia a adverbio de cantidad. Pero por el momento solo lo vamos a poner cantidad, ¿sí? Cantidad, para que me entiendan mejor. Cantidad, ahí está. El ejemplo es, su salario es tan poco que no le alcanza, ¿no? Cuando dice tan poco, hace referencia a cantidad. Ahí completamos con tan poco. Muy bien. Ahora vemos demás juntas y con tilde. Demás juntas significa pronombre indefinido. Es decir,
demás juntas hace alusión a personas, ¿ya? En este caso puede ser otro, otros u otras, ¿ya? Se puede reemplazar por cualquiera de estas palabritas. Cuando dice otros, haces alusión a personas. Eso es pronombre, ¿ya? Cuando puedes reemplazar a un sustantivo. Pero si tú mencionas las palabritas otros, no sabes la cantidad exacta, ¿no? De cuántos son. Es por ello que dice pronombre indefinido, ¿ya? Vemos el ejemplo. Los demás disfrutaron de la fiesta. Acá se completa con esto. Los demás disfrutaron de la fiesta. Cuando dices los demás, estás haciendo alusión o haces alusión a personas, ¿sí? Eso es pronombre, ¿ya? Pero cuando dices los demás, no sabes la cantidad exacta de cuántas personas disfrutaron de la fiesta. O si sabes. ¿Qué me dices? ¿Saben la cantidad exacta de cuántas personas disfrutaron de la fiesta? No, ¿verdad? Es por ello que dice pronombre indefinido, porque no sabes la cantidad exacta de cuántas personas disfrutaron de la fiesta, ¿ya? Muy bien, los demás, pronombre indefinido, o también se puede reemplazar por estas palabritas, otro, otros, otras, ¿sí? Muy bien. El siguiente ejemplo. Los demás están trabajando. Los demás están trabajando. Cuando dices los demás, hace alusión a personas, hace alusión a ciudadanos, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena, las demás personas están trabajando. Demás, separadas y con tilde. Cuando hace referencia a exceso, ¿ya? Cuando hace referencia a exceso, cuando hace referencia a cantidad, cuando hace referencia a sobra, ¿sí? Vemos el ejemplo. Esos bocaditos estuvieron de más, estuvieron de sobra. Había demasiado, ¿no? Demasiado. Es por ello que de más significa exceso de sobra. Muy bien. Ahora vemos asimismo juntas. Asimismo juntas es equivalente valente a la palabrita también, ¿ya? A la palabrita también. Es decir, se puede reemplazar esta palabrita por la palabrita también, ¿ya? Por ello dice equivalente. Muy bien. Vemos en la oración. Asimismo, requerimos más datos. Asimismo, requerimos más datos. También puedes decir, bajo la redundancia, también requerimos más datos. La oración tiene coherencia. Es por ello que dice, es equivalente a la palabrita también. Muy bien. Ahora vemos el último caso. Asimismo separadas. Asimismo separadas significa uno mismo. Uno mismo, ¿ya? Asimismo separadas y con tilde significa uno mismo. Vemos el ejemplo. Reflexionaba y se cuestionaba a sí mismo. Se cuestionaba uno mismo. Cuando dice se cuestionaba, la misma persona se cuestionaba, hace alusión a uno mismo. Muy bien, ahí tenemos así mismo, ¿verdad?
Muy bien chicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la clase Zoom. Cuídense mucho.